Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación. Es un programa semanal con el mejor resumen de los acontecimientos ocurridos en cada delegación de la agrupación BA7. Y hoy, nos vamos a sumergir en una perspectiva, única, de la Guerra de Independencia de Croacia. Y lo vamos a hacer a través de los ojos de quienes la vivieron en carne propia. Exacto. Los veteranos del Batallón Ejército Argentino 7. Efectivamente. Vamos a explorar el fin de las hostilidades en la misión del BA7, un fragmento del proyecto La Voz de la Agrupación, una iniciativa de la Agrupación de Veteranos de Misiones de Paz Batallón Ejército Argentino 7. Estos veteranos, que por cierto recibieron su bautismo de fuego en Croacia en 1995, no solo participaron en el conflicto, sino que también jugaron un papel crucial como mediadores y brindaron asistencia humanitaria a refugiados serbios. Su experiencia es un testimonio, yo diría, invaluable que nos acerca a la realidad humana de la guerra. Exacto. Este proyecto, dirigido por el suboficial principal retirado Carlos Rodríguez, con el suboficial mayor retirado licenciado Ricardo Orlando como productor general y el sargento ayudante retirado Horacio Cursatone como asistente de producción, nos ofrece una visión, privilegiada de un momento crucial en la historia de Croacia, la Operación Flash. Y es que esta operación, llevada a cabo en mayo de 1995, marcó un punto de inflexión en la guerra. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el contexto en el que se desarrolló? Claro. El 1 de mayo de 1995, el ejército croata lanzó una ofensiva, decisiva, contra la región de Eslavonia Occidental, controlada por los serbios. Su estrategia era clara. Un ataque relámpago con 3 frentes simultáneos. Novska, Gorice y Lipik, cada uno con una brigada específica. Un ataque a gran escala, entonces. ¿Qué tipo de armamento utilizaron? Principalmente artillería pesada y tanques, con el objetivo de tomar la ciudad de Okučani y cortar las líneas de suministro serbias. Lo interesante es que al principio los croatas se encontraron con una resistencia, menor a la esperada, lo que los llevó a reducir la velocidad de su avance. Es curioso, ¿a qué se debió esa falta de respuesta por parte de los serbios? La región de la Krajina, donde se encontraban los serbios, estaba respaldada por el río Sava, lo que limitaba sus opciones de refuerzo y retirada. Además, parece que fueron tomados por sorpresa, sin información precisa sobre la ofensiva croata. Una posición estratégica bastante desfavorable. Sin duda. Y aunque contaban con armamento, su respuesta fue lenta y reactiva, lo que les puso en una situación de desventaja desde el inicio. Mientras que los croatas, a pesar de las dificultades del terreno y la densa vegetación, avanzaban con determinación. Sí, y aquí surge otro factor interesante, la presencia de las fuerzas de la ONU, que en este caso particular obstaculizaban el avance croata. Un dilema político y militar para los croatas, sin duda. Y para el batallón argentino que se encontraba en medio de este conflicto, la situación también se tornó compleja, ¿no es así? Exacto. Después del 4 de mayo, cuando los serbios se rindieron, el batallón argentino recibió la orden de recoger las armas entregadas. Sin embargo, mientras realizaban esta tarea, el ejército croata reanudó su ataque. A pesar de la rendición serbia, eso debió generar una gran tensión para el batallón argentino. Imagínate quedar atrapados en medio de un conflicto que se reactivaba sin previo aviso. Tenemos el testimonio de Carlos Roberto Matalón, veterano de la Guerra de Malvinas y comandante del sector oeste, quien describió esta situación al diario Clarín el 24 de mayo de 1995. ¿Qué nos dice su testimonio sobre la experiencia del batallón argentino en ese momento? Matalón relata cómo 225 soldados argentinos quedaron bajo fuego cruzado, en una situación donde la intervención para mantener la paz era prácticamente imposible. Es en este punto donde el batallón argentino juega un papel crucial en la operación Pasaje Seguro, evacuando y brindando asistencia a civiles serbios. Una labor humanitaria de gran importancia en medio de la reactivación del conflicto. ¿Y qué sucedió con las bajas durante la Operación Flash? Hubo bajas tanto del lado croata como del serbio, aunque la cifra exacta de civiles fallecidos, especialmente durante la evacuación de Okučani, sigue siendo incierta.
Además, las autoridades croatas fueron acusadas de violaciones de derechos humanos durante la operación. ¿De qué tipo de violaciones estamos hablando? Se les acusó de ataques a civiles, destrucción de viviendas, saqueos e incluso detención de hombres serbios, a pesar de que el gobierno croata afirmaba estar enfocado únicamente en la captura de criminales de guerra. Una situación compleja con muchas aristas, sin duda. ¿Y cuál fue la respuesta de la ONU ante estos eventos? El Consejo de Seguridad emitió declaraciones condenando la violencia, instando a la cooperación con las fuerzas de la ONU y enfatizando la necesidad de una resolución pacífica. Además, se publicaron 2 informes, el S-23 y el S-26, que detallaban las preocupaciones del Consejo de Seguridad. ¿Qué aspectos específicos se destacaban en estos informes? En el S-23 se exigía la retirada de las fuerzas croatas y se expresaba preocupación por el acoso al personal de la ONU. El S-26, por su parte, reiteraba la necesidad de proteger a la población civil y sus derechos, condenando la violencia contra los serbios de Eslavonia Occidental. Y volviendo a la experiencia del batallón argentino, ¿qué sucedió después de la Operación Flash? A pesar del fin de la operación, la situación no se calmó por completo. El batallón argentino reportó la presencia de guerrilleros serbios incluso después del conflicto principal. Finalmente, la responsabilidad de la seguridad en la zona fue transferida a las fuerzas croatas, marcando el fin de la participación del batallón argentino en esta fase del conflicto. Una experiencia sin precedentes para este contingente argentino, llena de desafíos y momentos de gran tensión. Efectivamente. La Operación Flash, a pesar de su corta duración, dejó una huella profunda en la historia de la Guerra de Independencia de Croacia y en la memoria de quienes la vivieron en primera persona. Y gracias al proyecto La Voz de la Agrupación, podemos acceder a ese testimonio invaluable, que nos permite comprender la complejidad humana de la guerra más allá de los informes oficiales y las frías estadísticas. Exacto. Es una oportunidad única para reflexionar sobre el costo humano de la guerra y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Y es que la Operación Flash, a pesar de ser considerada una victoria militar para Croacia, nos deja con muchas interrogantes sobre el costo humano de la guerra y las complejidades del mantenimiento de la paz en un conflicto tan arraigado. Totalmente. Mencionabas antes las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra las autoridades croatas. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema? Claro, las acusaciones no se limitaron a los combates en sí, sino que se extendieron a la forma en que se trató a la población civil serbia después de la operación. Hubo denuncias de detenciones masivas, destrucción de propiedades e incluso desplazamientos forzados. Acciones que, de ser ciertas, serían extremadamente graves. ¿Hubo alguna investigación por parte de organismos internacionales? Sí, diversas organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, investigaron estas denuncias. Sus informes concluyeron que algunas de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas croatas podrían constituir crímenes de guerra. Es decir, que la victoria militar no trajo consigo la paz y la reconciliación, sino que en muchos casos exacerbó las tensiones y la desconfianza entre las comunidades croata y serbia. Exactamente. La Operación Flash, si bien marcó un punto de inflexión en la guerra a favor de Croacia, también sembró las semillas de futuros conflictos. Esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cómo se puede garantizar la protección de los civiles en medio de un conflicto armado, especialmente cuando una de las partes decide romper el alto al fuego y recurrir a la violencia? Es un desafío enorme, sin duda. Las fuerzas de paz, como el batallón argentino, juegan un papel crucial en este sentido, pero como vimos en el testimonio de Matalón, su capacidad de acción se ve limitada por la propia dinámica del conflicto. En este caso, el batallón argentino se vio atrapado en el fuego cruzado, por así decirlo, y la protección de los civiles se convirtió en una tarea casi imposible. Así es. La Operación Flash es un claro ejemplo de cómo, incluso en presencia de fuerzas de paz, los civiles pueden ser víctimas de la violencia indiscriminada. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos, como sociedad, aprender de experiencias como esta para prevenir futuras tragedias. Una pregunta crucial, sin duda. ¿Qué medidas se podrían tomar a nivel internacional para fortalecer la protección de los civiles en zonas de conflicto? Creo que hay varios puntos clave. En primer lugar, es fundamental fortalecer los mecanismos internacionales de prevención y resolución de conflictos. La ONU necesita más recursos y herramientas para actuar de forma efectiva ante situaciones de crisis. Es decir, dotar a la ONU de mayor capacidad de respuesta para poder intervenir de manera oportuna y contundente cuando se producen violaciones del derecho internacional humanitario. Exacto. En segundo lugar, es crucial promover el diálogo y la reconciliación entre las partes en conflicto, incluso en las situaciones más complejas y difíciles. Esto implica abordar las causas profundas del conflicto, que muchas veces van más allá de las disputas territoriales o políticas. Cierto.
Factores como la discriminación étnica, la desigualdad social o la falta de acceso a recursos básicos pueden ser detonantes de violencia y deben ser abordados de manera integral para lograr una paz duradera. Y por último, creo que es fundamental promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos desde la educación y la sociedad civil. Completamente de acuerdo. Es necesario educar a las nuevas generaciones en la tolerancia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos para construir un futuro donde tragedias como la Operación Flash no se repitan. Y para honrar la memoria de las víctimas de este y todos los conflictos armados que asolan nuestro mundo. La memoria histórica es un antídoto contra el olvido y la indiferencia, y una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y pacífico. En este sentido, el testimonio de los veteranos del BA-7, quienes vivieron la Operación Flash en carne propia, es un legado invaluable que debemos preservar y difundir. Absolutamente. Sus relatos nos permiten comprender la complejidad humana de la guerra. Más allá de las cifras y los datos fríos, nos recuerdan que detrás de cada conflicto hay historias de vida, de sufrimiento, de valentía y de resiliencia. Historias que nos interpelan y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero costo de la guerra y la importancia de trabajar por la paz. Y hablando de la importancia de escuchar a quienes vivieron el conflicto en primera persona, me gustaría volver al proyecto La Voz de la Agrupación. ¿Qué nos puedes contar sobre sus creadores y sus motivaciones para llevar a cabo esta iniciativa? El proyecto La Voz de la Agrupación es una iniciativa de la Agrupación de Veteranos de Misiones de Paz Batallón Ejército Argentino 7, un grupo de hombres y mujeres que sirvieron en Croacia en 1995 y que vivieron en carne propia las complejidades de un conflicto armado. Su objetivo principal es compartir sus experiencias y reflexiones con la sociedad para contribuir a la construcción de una memoria histórica más completa y honesta sobre la guerra de independencia de Croacia. Un objetivo loable, sin duda. ¿Y cómo podemos acceder a este valioso testimonio? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre el proyecto La Voz de la Agrupación? La agrupación BA7 tiene una presencia activa en Internet. Puedes encontrar más información sobre su proyecto en su sitio web, su canal de YouTube y la revista Agrupación. En estos espacios podrás acceder a entrevistas, documentos, fotografías y otros materiales que te permitirán profundizar en la historia de la Operación Flash y la experiencia del batallón argentino en Croacia. Una invitación a seguir explorando y aprendiendo sobre este capítulo de la historia a través de las voces de quienes lo vivieron en primera persona. Exacto. Es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, comprender el presente y construir un futuro más pacífico. Y es que la voz de la agrupación no se limita, digamos, a narrar los hechos de la Operación Flash. ¿A qué te refieres? Va más allá, Nos permite adentrarnos en la mente y el corazón de los soldados argentinos que se encontraron en medio de este complejo escenario. Entiendo. Humaniza la experiencia, ¿no? No se queda solo en la estrategia militar o las cifras de bajas. Precisamente. A través de sus relatos podemos comprender las decisiones que tuvieron que tomar, los dilemas éticos a los que se enfrentaron, el miedo, la incertidumbre, la impotencia de ver cómo la paz se resquebrajaba ante sus ojos. Es interesante cómo, a través de la experiencia individual, podemos conectar con la historia a un nivel más profundo, más humano. Sin duda. Y esto es fundamental para construir una memoria histórica más completa, que no solo se base en documentos oficiales o estadísticas, sino que también incluya las voces de quienes experimentaron el conflicto en primera persona. Porque al final, la guerra no es un evento abstracto, no. Es una experiencia profundamente humana, con consecuencias devastadoras para quienes la viven. Y recordar esto es esencial para trabajar por la paz y la reconciliación, para que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado. Y para honrar la memoria de las víctimas, tanto de la Operación Flash como de todos los conflictos armados que siguen asolando nuestro mundo. Absolutamente. La memoria histórica es un antídoto contra el olvido y la indiferencia, y el proyecto La Voz de la Agrupación es un ejemplo de cómo podemos mantener viva esa memoria a través de las voces de quienes la protagonizaron. Un testimonio valioso que nos recuerda el costo humano de la guerra y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Exacto. Aprender del pasado para construir un futuro mejor. Un futuro donde la violencia no sea la respuesta, donde el diálogo y la empatía sean las herramientas para resolver nuestras diferencias. Y para terminar, los invitamos a todos a explorar el trabajo de la agrupación BA7. En su sitio web, canal de YouTube y la revista Agrupación encontrarán más información sobre su proyecto La Voz de la Agrupación. Un material invaluable para comprender mejor la guerra de independencia de Croacia y reflexionar sobre las complejidades de la paz y la guerra. Hasta la próxima, y que la paz nos acompañe.